Paulina de La Rebelión del Talento. Nosotros fundamos un blog hace 2 años para intentar desmitificar todos los conceptos erróneos que se están manejando sobre las altas capacidades en nuestras escuelas y para ayudar tanto a familias como a docentes a comprender mejor cómo identificar y dar respuesta a los niños de altas capacidades en nuestro país. Tenemos un problema muy importante de identificación. De hecho, las cifras que arroja el Ministerio de Educación nos hablan de apenas un 0,29% este año, lo que es irrisorio, porque incluso manejando un concepto ya superado de que los niños de altas capacidades deberían ser aquellos que superan un CI de 130, en ese caso estaríamos hablando de un 3% y ni siquiera así estamos llegando. O sea que tenemos un problema importante de identificación de los niños de altas capacidades, y en eso también tenemos responsabilidad las familias, porque como no sabemos identificar esos rasgos, tampoco solicitamos en los colegios, ni presionamos, ni hacemos hincapié en que se evalúe a nuestros hijos para que posteriormente obtengan una respuesta educativa a su altura. Eso genera que en nuestras escuelas y en nuestras empresas, en nuestra sociedad en general, estamos hablando ya de un déficit de talento. En las pruebas PISA, en España los alumnos excelentes alcanzan apenas un 8% del alumnado, cuando el resto de los países de la Comunidad Europea están en un 24%. No creo que en España seamos menos capaces en ningún sentido ni por ningún concepto genético, sino que sencillamente lo que demuestra es que las escuelas tienen dificultades para sacar a la luz el potencial de nuestros alumnos. Esto conlleva que asimismo en las empresas se esté hablando ya de un déficit de talento, especialmente de talento tecnológico y talento científico. ¿Por qué ocurre estos problemas de identificación? Es por lo que nosotros hemos llamado las 4 barreras a la identificación, que viene a coincidir con 4 respuestas que las familias nos solemos encontrar en los centros educativos y que implican o llevan implícito una mala concepción de las altas capacidades. Yo no lo veo, que es bastante típico, porque estamos buscando un modelo de niño de alta capacidad que no coincide con la realidad ni con la investigación. Lo importante es que sea feliz, porque creemos que aprender, desarrollarse, crecer internamente no es parte de nuestra felicidad, sino que la felicidad de un niño está en jugar únicamente, o desligamos más bien el juego del aprendizaje, que es otro error. Los padres lo sobreestimulan, es decir, vivimos algunos docentes o alguna parte de la sociedad cree que los niños de alta capacidad o los niños pequeños que aprenden a leer de forma precoz, que aprenden a sumar, a multiplicar por sí mismos, no es por sí mismos, sino porque los padres de alguna manera los entrenan en casa. O el niño no demanda, como no demanda, no le veo que esté solicitando nada más, pues tampoco es o tampoco debo hacer nada. Vamos a abordar cada uno de estos mitos uno a uno para que vayamos teniendo también herramientas y una mejor comprensión del concepto de altas capacidades. Yo no lo veo. ¿Por qué no lo vemos? Vamos a ver, nuestros criterios de identificación, los rasgos por los cuales somos capaces de apreciar que un niño hay o no alta capacidad, dependen mucho del concepto que tenemos de alta capacidad. ¿Qué estamos buscando? Porque si estoy buscando un niño con pelo verde, obviamente pues no lo veo, ¿de acuerdo? Esos criterios de identificación y ese concepto de alta capacidad que determina nuestros criterios de identificación, a su vez determinan la respuesta educativa. Vamos a ver cómo en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, estamos manejando un concepto de alta capacidad, unos criterios de identificación y una respuesta educativa que son erróneos, en el sentido de que están muy alejados de lo que la investigación científica nos dice debería ser. Nuestro modelo de identificación indica que son las nominaciones de los tutores los que deben derivar en una evaluación psicopedagógica al Departamento de Orientación Educativa de los centros, y estos determinar la respuesta educativa, es decir, todo queda en manos del tutor. Pero el tutor, nuestros maestros, no tienen absolutamente ninguna formación en alta capacidad, salvo que se hayan formado por su cuenta después de la facultad, pero en la facultad no hay temario sobre alta capacidad. Tampoco en muchas ocasiones los orientadores, que apenas dan algún modulillo, y tampoco ni siquiera en psicología, es decir, que no es un campo que esté estudiado desde la universidad. Por tanto, no podemos o antes de que sean los tutores los que nominen, deberíamos al menos formarlos.
Estos tutores nominan en función de un concepto de altas capacidades que en realidad compartimos toda la sociedad, pero que no está basado en la ciencia, sino en determinados mitos y en creencias que hemos ido arrastrando derivadas de las primeras investigaciones sobre alta capacidad del siglo XIX, o sea que llevamos 2 siglos de retraso. Y ellos suelen conceptuar a los niños de altas capacidades como niños que destacan en todas las áreas, son buenos en lengua, en matemáticas, en ciencia, en dibujo, en todo, en ortografía, en cálculo, etcétera. Tienen alto rendimiento académico siempre, son niños de sobresaliente en todo, tienen buen comportamiento, son organizados, ordenados, aplicados, nos presentan los deberes a tiempo, se acuerdan de las tareas, son los primeros en acabar y además tienen una alta motivación por aprender, están siempre preguntando y son los primeros en querer responder ante cualquier pregunta del profesor. Esto, cuando un profesor ve a este niño, entonces dice, uy, lo voy a derivar a la evaluación psicopedagógica. ¿Y qué pasa ahí? Que ellos manejan un concepto, es decir, solamente evalúan al niño de forma cuantitativa, es decir, en función de un test de inteligencia. Esos tests evalúan al niño en distintas áreas, el área lingüística, el área visoespacial, el área lógico-matemática, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, por lo general. Esas áreas, las puntuaciones en estas áreas se miden en percentiles y nos dicen si un niño está en percentil 70, 75, 90, 95, 98, 99, el máximo es 100, bueno, el máximo es 99. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego la media ponderada de todos esos percentiles nos dan un valor que se llama CI, cociente intelectual, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro país solamente utilizamos el CI, la media, que además decimos que tiene que ser superior a 130 para considerar que un niño es de alta capacidad. Nos olvidamos entonces que las altas capacidades son un conjunto de perfiles. Bueno, esto que os pongo aquí, esta gráfica, es el modelo de Castelló, que es el que inspira la legislación española. Os lo tengo que poner para que lo comprendáis, pero al mismo tiempo os tengo que decir que internacionalmente esta subclasificación de las altas capacidades no se considera simplemente un niño de alta capacidad, punto. Todo lo demás nos muestran un retrato del niño en un momento dado y bajo una visión psicométrica, es decir, estamos evaluando a un niño en función de la respuesta a un test en un momento determinado, en un contexto determinado, lo cual es del todo inapropiado, porque ninguno de nosotros somos una foto fija. Todos nosotros estamos en continuo desarrollo y nos vemos influenciados por muchas variables. Entonces, que en un momento dado te digan que eres bueno en el área verbal, pues, o que no eres bueno, y a lo mejor dentro de 2 años sí. O sea, este modelo os lo explico porque es el que inspira nuestra legislación y si estáis en los colegios os van a hablar de ello, pero siempre tener en cuenta que alta capacidad es alta capacidad, punto, y todas estas subetiquetas y subclasificaciones nos deberíamos olvidar de ellas. El modelo de Castelló nos habla que altas capacidades lo componen 3 grupos. Los niños superdotados, que son los que obtienen un CI superior a 130, es decir, que tienen un perfil de 75% en todas las áreas. Los niños talentosos, que tienen un percentil 95 en una o más áreas, según sean una, serán talentos simples, y si es en varias, serán talentos complejos. Y los niños precoces, que son los niños pequeños, que por el momento son precoces y luego ya veremos. Bueno, todo esto es que de verdad que carece de reflejo o carece de utilidad en el sentido educativo, que puede tener una utilidad psicométrica, es decir, en función de un perfil que me das en un momento, pues yo psicométricamente puedo estudiar una serie de, bueno, no sé lo que determinarán, pero que no debería de tener consecuencias en la respuesta educativa. Y más adelante os explicaremos por qué. Pero esto es lo que hacen nuestros equipos de orientación, y esto es lo que determina a su vez una respuesta educativa muy sesgada. Primero, porque solamente se reconoce derecho a tener una respuesta educativa diferenciada a los niños con perfil superdotado, es decir, solamente a estos de todo el cuadro. Luego se les suelen dar materiales y tareas adicionales al trabajo de clase, estandarizadas, iguales para todos los niños, es decir,
¿Que el niño acaba las tareas de matemáticas? Pues tengo unas fichas preparadas para que haga más problemas de matemáticas o como muchos problemas de matemáticas un poquito más complejos, pero sigue siendo más trabajo. Y además a todos le damos las mismas fichas de la misma manera y trabajando en las mismas áreas, como si los niños de altas capacidades fueran todos iguales. Y cuando no es cierto, porque se ha demostrado que precisamente es un grupo que presenta mucha más diversidad que un grupo, que los grupos típicos, ¿de acuerdo? Y raramente se utiliza la compactación del currículum o la aceleración. La compactación es decir, si ya sabes sumar, pues vamos a pasar a multiplicar o a dividir, o es decir, dar el currículum en menos tiempo, compactarlo. Y la aceleración, aunque en España solamente se habla de salto de curso, en realidad hay hasta 15 formas de aceleración y una de ellas, por ejemplo, podría ser proyectos de investigación, el profundizar más en una materia, el darle al niño un estímulo superior en las áreas de interés de él. Este concepto que os hemos dado, que es el que se maneja en nuestras escuelas, choca frontalmente con el criterio que maneja la academia científica. Os pongo aquí la definición de la National Association of Gifted Children de Estados Unidos, que es una asociación inmensa que aglutina no solamente familias, sino a todos los expertos que trabajan en este campo. Ellos han propuesto o han establecido esta definición consensuada en la que nos hablan que los alumnos de alta capacidad son aquellos que tienen un nivel de aptitud elevada, un nivel de aptitud definida como una habilidad excepcional para razonar y aprender. O sea, quedaros con el concepto porque es habilidad para razonar y aprender, no de saber, no de hacer, es decir, es previo, es un potencial. O la competencia, es decir, o demuestran un rendimiento superior. Caray, este niño, pues de 10 partidas de ajedrez las gana todas, cuando el resto pues ganan 5, ganan una sí, una no. Caray, este niño en una carrera llega siempre el primero. Eso es que tiene una capacidad superior a la media, ¿de acuerdo? Situándose en el 10% superior, es decir, estamos hablando de percentiles de 90. Cuando os hablaba en el cuadro anterior que aquí solamente según normativa se están considerando perfiles de 98. Esto supone un montón de niños. En uno o más dominios, es decir, no tienen que destacar en todas las áreas. Yo puedo tener simplemente un niño de alta capacidad matemática, o de alta capacidad verbal, o de alta capacidad lingüística. No son perfectos en todas las áreas. Pueden tener alta capacidad de razonamiento y tener problemas para escribir. Pueden tener alta capacidad de razonamiento y tener problemas para el cálculo mental, porque además las matemáticas es un área muy extensa. Ser bueno en matemáticas no quiere decir ser bueno en todas las áreas, se puede ser malo en álgebra y muy bueno en geometría. ¿De acuerdo? Entonces, resumiéndose un poco, nuestra normativa está buscando niños que son o no, es decir, como una criba de ganado. Este niño es, este niño no es. Y, sin embargo, la investigación lo que nos está hablando es de niños que destacan de alguna manera y que están en proceso de ser, y que serán si nosotros les aportamos las herramientas y el estímulo necesario para que ese potencial que muestran se convierta en un talento desarrollado, ¿de acuerdo? Están buscando niños entre el 2 y 3% de la población con un CI elevado. La academia busca entre un 10, hay autores que hablan de un 15 o de un 20%. ¿Que destacan todas las áreas? No, destacan una o más. Con alto rendimiento académico no correlaciona con el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque aunque tengan una gran capacidad para aprender, pueden no aprender de la forma en que la escuela le enseña, o no estar interesados en los contenidos que la escuela le enseña, precisamente porque ellos están en otra dimensión, por decirlo de una manera coloquial. ¿De acuerdo? No correlaciona con el comportamiento. De hecho, nosotros para comportarnos bien tenemos que estar interesados. Si yo no estoy interesado en lo que me estás diciendo, normalmente estaré molestando al de al lado. Si yo ya sé lo que estás explicando, le estaré tirando de las coletas a la niña de al lado. Es lógico. No correlaciona con la capacidad de organización. Es que podemos tener, o sea, la capacidad de organización, la motivación, los intereses, la capacidad de esfuerzo, de trabajar, son fortalezas internas personales que no tienen que ver con nuestra capacidad de razonamiento. Si tenemos ambas cosas, mucho mejor, pero la capacidad de organización se puede trabajar, está ligada además a nuestra motivación y la motivación a nuestros intereses.
Yo puedo ser muy organizado en algo que a mí me interesa, en clasificar los minerales que me voy encontrando por el camino, y ser muy desorganizado con mis deberes porque no me interesan. Cualquier persona adulta es igual, o sea, yo conozco mucha gente muy organizada que son líderes, son directivos en sus empresas y no organizan su armario. O sea, no, es que son dos cosas diferentes. Ellos hablan de alta motivación, pero no entendemos que la motivación está siempre ligada al interés. O sea, la motivación no es algo continuo y que se manifiesta en todas las áreas. Yo me motivo en las cosas que me interesan y no me motivo en las cosas que no me interesan, pero eso seas de alta capacidad o no, eso le pasa a todas las personas, ¿de acuerdo? Y establecen y buscan niños de alta creatividad entendida como una capacidad artística. El niño dibuja bien. No, la creatividad habla del pensamiento divergente, de la capacidad para buscar soluciones distintas. No tiene nada que ver con la capacidad artística. Obviamente el arte es una expresión creativa, pero puede no serlo. Por ejemplo, si yo estoy copiando el dibujo, no estoy realizando una actividad creativa, pero sí estoy realizando una actividad artística. ¿De acuerdo? O sea, copiar algo no es ser creativo. Creativo es hacer algo distinto. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a lo que Linda Silverman llama los dragones invisibles. Es decir, un montón de niños que no son identificados en nuestras aulas porque no corresponden al cliché que estamos esperando. Por ejemplo, los niños altamente dotados, cuando tu diferencia, tu edad mental difiere muchísimo de tu edad cronológica, estás tan desubicado en el aula que confluyen además muchos aspectos emocionales y sociales que te hacen no destacar. ¿De acuerdo? Y además tus intereses es que la profesora te está hablando de sumar cuando tú estás ya pensando en problemas de física, probablemente. Aquellos que pertenecen a entornos sociales, culturales o étnicos desfavorecidos. El potencial está demostrado que emerge en todas las clases sociales, pero si no es estimulado no lo vemos. ¿De acuerdo? Pueden haber muchos niños que les guste jugar al fútbol y tengan una destreza para jugar al fútbol, pero si no tienen la oportunidad de entrar en el equipo del Real Madrid Junior, pues a lo mejor nunca lo van a demostrar, lo van a potenciar. Los niños altamente creativos, cuyas preguntas y respuestas no encajan con lo que el maestro espera o puntúa. Aquí se pierden muchísimos niños porque el profesor está explicando una cosa y ellos generan tantas conexiones internas que acaban sacando un tema distinto que el profesor lo puede ver como disruptivo. Este niño está molestando en clase y su intención no es molestar, sencillamente es que ha hecho unas conexiones mentales muy rápidas y un conocimiento le ha llevado, o sea, un tema le ha llevado a otro muy distinto y en los exámenes mismos contestan de forma tan distinta que el profesor lo puntúa como negativo. Las niñas que a menudo ocultan su potencial. Las pruebas que se hacen en niños pequeños nos demuestran que hay un 50% de niños y niñas, o más o menos un 50%, o sea que es equitativo. Cuando estas mismas pruebas se realizan a niños más mayores, nos dan percentiles de 30 a 70, porque las niñas se van escondiendo, porque todavía vivimos en una sociedad en que ser asertiva, decir tu opinión, imponer tus criterios, destacar en el aula, ser buena en matemáticas o en ciencias, para una chica está mal visto y para un chico no. Entonces eso, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad como familias para romper con este cliché. Los nacidos en segundo lugar, que suelen ocultar su potencial. Yo me encuentro en muchas familias que dicen, no, el mayor sí, pero la pequeña no. Si la pequeña encima es niña, todavía peor, ¿de acuerdo? Hay estudios, sin embargo, que determinan que el 95% de los hermanos de alta capacidad también son de alta capacidad. Es una probabilidad altísima porque hay un componente genético importante. No podemos perder la atención, o sea, desatender a los hermanos pequeños porque no nos dan el perfil del cliché que estamos esperando, del niño siempre ávido de aprender. Porque además, en cualquier familia, cuando hay un niño muy, muy bueno, muy aplicado, muy obediente, el segundo siempre te sale al revés, por pura compensación. O sea, ellos siempre buscan otro rol. Dice, este rol ya está ocupado, me voy a ir al otro. Entonces siempre tenemos el bueno y el trasto. Pues con los niños de altas capacidades pasa lo mismo. Pues si este está todo el día leyendo, yo voy a estar todo el día rompiendo los libros. Pero eso no quiere decir que no tenga alta capacidad. Hay que estar atentos a otros indicadores. Los niños con bajo rendimiento académico, como no destaca en el cole, no es, ¿no? Porque el rendimiento académico ya os he hablado que no tiene nada que ver con la alta capacidad
y la desmotivación, el aburrimiento, la baja autoestima que nos puede generar el no ser bueno en lo que la escuela nos exige, puede provocar ese bajo rendimiento. El estilo de aprendizaje visoespacial que afecta a un 60-70% de los niños de alta capacidad. Bueno, no son cifras que estén muy contrastadas, pero me da igual si es el 60 al 50, es decir, hay un porcentaje elevado, en definitiva. Y lo que nos está hablando de los niños de aprendizaje visoespacial son precisamente los niños de alto potencial creativo, que aprenden de un modo muy distinto al auditivo secuencial que nos enseña la escuela. La escuela nos va dando la información, el conocimiento, cada vez un trocito, y al año que viene le aumentamos otro trocito, y al otro año le aumentamos otro trocito, pero no nos dicen en qué contexto se desarrolla. Hay que estudiar la antigua Roma, ¿por qué? ¿Por qué es importante? No, hay que estudiarla. Y entonces hay niños los que aprenden de forma auditiva secuencial, que les viene bien ese tipo de aprendizaje, pero a un porcentaje muy elevado de niños no les viene bien. Yo primero tengo que saber cuál es el contexto de la antigua Roma, por qué es importante estudiarla, en qué me afecta a mi situación actual, al día a día, al hoy. Y entonces ya podré entender el qué es lo que estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? No sé si queréis que os dé un ejemplo. Por ejemplo, mi hijo tenía que estudiar un texto sobre el Antiguo Egipto y luego contestar unas preguntas. Se lo leía y parecía que lo entendía, pero era girar la cabeza hacia la página siguiente de contestar las preguntas, se le había olvidado todo. Y claro, al final dije, bueno, vamos a ponerle... Bueno, entramos en Google Earth, le expliqué dónde estaba el Nilo para que lo viera, o sea, todo tiene que ser muy visual, ver que esto era Egipto, le expliqué que antiguamente el mundo, o sea, busqué un mapa antiguo, que antiguamente Egipto ocupaba una zona más importante, que fueron una de las primeras civilizaciones, que esto tuvo esta influencia en la historia y en nuestra cultura, y entonces ya entendió por qué tenía que estudiar el Antiguo Egipto y contestó las preguntas a la primera y perfectamente. Pero les falta el contexto, que la escuela nunca nos da el contexto, ¿de acuerdo? Los niños con doble excepcionalidad, otra cosa muy importante, porque creemos que los niños de alta capacidad, como son perfectos y son muy listos, no tienen problemas de aprendizaje. Sin embargo, desconocemos que hay un porcentaje significativo de niños en los que confluye alta capacidad y problemas de aprendizaje de distinto tipo. Dislexia, disgrafía, es decir, que tienen dificultad para escribir, discálculo, que tienen dificultad con el cálculo aritmético, problemas auditivos o visuales los pueden tener, porque hay niños ciegos que son de altas capacidades, niños sordos que son de altas capacidades, no nos podemos olvidar, déficit de atención, excitabilidad motora y muchas otras cosas. Lo que tenemos que hacer es trabajar tanto su alta capacidad y estimularla, como las deficiencias que puedan presentar y ayudarles a mejorar en ello. O sea, hay que trabajar con ellos en las dos vertientes. Os pongo aquí una frase muy bonita de Linda Silverman, que es una psicóloga investigadora en este campo, sobre los dragones invisibles. Que cuando se sabe qué buscar, el alto potencial de un niño aparece en los lugares más inesperados y se expresa de las formas menos usuales. Un graffiti lastimero, una razón muy inteligente para no hacer los deberes, un chiste ingenioso, una pregunta fascinante, un juego de palabras, la concienzuda dedicación a una actividad, hacer las cosas de forma inusual, pintarlas del revés, una pasión que perdura, el valor de defender a los indefensos, la capacidad de mantener la calma en momentos de caos, son indicadores cualitativos de la alta capacidad. Son niños que destacan porque nos hacen preguntas y nos cuestionan cosas distintas a una edad en la que no es normal que hayan llegado a ese razonamiento. No son niños que destacan por saber lo que no han aprendido o que te van a venir con la típica frase que te viene con el teorema de Pitágoras sin que nadie se lo haya explicado. No, son niños que tienen una percepción, a edades tempranas se muestra por una percepción distinta o más profunda de la realidad. Otra frase de su libro en el que está denunciando esta asimilación que hacemos del alto rendimiento con la alta capacidad. Los modelos y teorías fijadas para potenciar la excelencia tienen en cuenta a los niños de alta capacidad tanto como un granjero a sus vacas y cerdos, con un ojo puesto en su productividad. No describen cómo funciona esta capacidad, cómo piensan, sientan y experimentan los niños, sino que solo tratan de definirlos en función de su rendimiento. Es muy peligroso que estemos siempre exigiendo a los niños de alta capacidad un alto rendimiento, que lo sepan todo. ¿Cómo eres tan listo y no sabes esto? No, ellos también pueden hacer preguntas tontas, también pueden no saber cosas, también pueden equivocarse, pueden fallar. Son niños, están aprendiendo, ¿de acuerdo? No están siempre al 100%, ninguno de nosotros lo estamos.
y no podemos estar exigiéndoles que demuestren continuamente que son listos o su alta capacidad en función de su rendimiento. Esto es un error y genera a ellos una responsabilidad añadida que puede provocar en algunos de ellos rechazar esa alta capacidad, y te pueden venir con 7, 8, 9 años y decir: mamá, yo no quiero ser listo, quiero que me apagues el cerebro. Así, en lugar del alto rendimiento, ¿qué habilidades podemos identificar y desarrollar en nuestros estudiantes? La curiosidad. Son niños que lo preguntan todo, pero preguntan cosas que a muchos nos pueden parecer inusuales. ¿Por qué no se caen las estrellas? Por ejemplo, no se me ocurren ahora muchas más, pero hacen preguntas sobre cosas que nosotros tenemos asumidas, que nos parecen normales, que deberían ser así, y sin embargo, cuando ellos te las preguntan te das cuenta de que no tendríamos por qué asumirlas, que se podrían ser de otra manera, o que deberíamos preguntarnos el por qué. A mí siempre me están preguntando cosas que digo: no lo sé, búscalo en Google, porque es que de verdad no lo sé. Una elevada capacidad de razonamiento, la capacidad de observación y atención a los detalles. Cuando a un niño le preguntas, esto es un caso real de un examen, nombra 5 cosas que te puedes encontrar en una selva, y la mayoría de los niños dicen: palmeras, leones, cebras, el sol, árboles, ¿de acuerdo? Plantas, cosas evidentes que todos vemos en un primer nivel. Pero un niño te contesta: lianas, raíces, hormigueros, insectos. Son cosas que están en un segundo nivel, porque tiene una capacidad de observación superior. O el niño que te hace un dibujo más o menos normal y bueno, pues propio de un niño pequeño en un folio, pero en una esquina se detalla en dibujar un hormiguero con todos sus detalles. Es una capacidad de observación y de detalle superior. La capacidad de síntesis y conexión de ideas, que cuando son muy pequeños puede ser tan rápida y compleja que pueden no ser capaces de explicarlo, y te salen con cosas totalmente que al principio nos parecen absurdas, pero si tú les preguntas de dónde vienen y les das la oportunidad, te lo van a explicar, pero muchas veces nos resultan muy absurdas. Capacidad organizativa, autoorganización y liderazgo. También puede ser un rasgo de la alta capacidad. Niños que están siempre organizando a los demás, organizándose a sí mismos. La creatividad o la capacidad para resolver los problemas de forma inusual. La imaginación y la inventiva. Son niños que pueden estar siempre inventando juegos distintos, que no se atienen a las reglas del Lego, que cuando viene el Lego no hacen la figura que viene, sino que hacen otra diferente, la que ellos quieren. Implicación por la tarea, persistencia y responsabilidad. Ojo, no siempre en sus áreas de interés, en lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, me gustan los minerales y me puedo hacer una súper colección de minerales y aprender todo sobre minerales, pero luego la profesora me pone los deberes y no hacerlos. Ah, pero este niño no era muy responsable, sí, en lo que él quiere. Oye, nos pasa a todos. Es que ellos no son máquinas, son personitas como nosotros, ¿de acuerdo? Mezclar, experimentar, inventar. Bueno, esto es: mamá, ¿y si pongo esta salsa aquí, mezclo este ingrediente con esto otro? ¿Y si pongo aquí un poco de arena y este agua? ¿De acuerdo? Visión estratégica. Juegos como el ajedrez, el 3 en raya, la oca. Vas a ver que ellos no juegan de una manera automática. Están buscando siempre una estrategia para ganar. O sea, ellos no actúan a cada paso. Van a intentar siempre engañar al otro o siguen una estrategia. Capacidad artística y musical es otro indicador. La iniciativa, el emprendimiento y la capacidad ejecutiva. Esto es muy importante y muchas veces desatendido, porque es algo que en la escuela no nos dan oportunidad para desarrollar. Sin embargo, muchas personas de alta capacidad lo son precisamente por ese rasgo. Steve Jobs no destacaba en la escuela, en la universidad, no era un genio, pero lo que sí que tuvo es la capacidad de iniciativa y el emprendimiento para montar lo que montó. Por encima de, bueno, todos sabemos, o cuando hemos visto la película de la historia, que realmente técnicamente el Apple lo desarrolló su compañero, pero quien tuvo la idea de montar ese emporio fue él. El talento académico, por supuesto, no podemos olvidarlo, es decir, aunque estemos hablando de que no hay que medirlos por su rendimiento académico, que duda cabe que hay muchos niños de alta capacidad que obviamente tienen alto rendimiento académico. Importante,
Los niños de altas capacidades no cumplen todos los requisitos, no tienen que tener todo esto, tienen que tener algunos o muchos de ellos, ¿de acuerdo? Pero no todos. Se puede ser de alta capacidad y ser muy desorganizado siempre en todo, perfectamente. ¿Desde qué edad podemos observar algunas señales? Pues desde muy pequeños. La evaluación psicométrica se puede hacer desde los 3 años, aunque en los colegios nos dicen que no, que hay que esperar, que se puede hacer desde los 3 años y en la Comunidad de Madrid se puede ir al Departamento de Atención Temprana y solicitar una evaluación de alta capacidad, ¿de acuerdo? O sea, que eso que lo tengamos muy claro porque muchos profesores nos dicen que no, que el niño puede ser precoz, pero luego se le pasa, o sea, no, el que es precoz es o sea, las altas capacidades son precoces por definición, o sea, se trata de que tienes una edad mental superior a tu edad cronológica. Ahora, que luego se te pasa, pero luego se te pasa porque te adaptas al grupo, porque no te han desarrollado un potencial que tenías inicialmente, pero no, que no nos engañen diciendo que es que hay unos que son precoces y luego se igualan de forma natural. No, se igualan por presión del entorno o por falta de acción del entorno. Otras señales que podemos ver desde que son muy bebés, están inusualmente alerta. Yo todavía, a lo mejor hay, pero todavía no conozco ningún padre de alta capacidad que me haya escrito tal, que me diga, no, mi niño de pequeño era súper tranquilo. ¿A que no? Me decís todas. Es que son niños muy demandantes, se les llama también de alta demanda. Es que de día no duermen, o sea, es que lo quieren ver todo, tocar todo, no están en el cuco tranquilitos, no están viendo el carrusel tranquilitos, al menos no mucho tiempo. Necesitan mucho estímulo todo el tiempo. Muestran ansias por lo nuevo y por conocer desde la cuna. Bueno, mi hijo se salía de la cuna directamente, yo me lo encontraba en el pasillo y no sabía, digo, ¿pero qué haces aquí? Es que no sé ni cómo salía. Duermen menos o duermen excesivamente, se dan los dos extremos. ¿Por qué? Duermen menos porque están sobreexcitados, reciben tantos estímulos que también es verdad que son muy pequeños para gestionarlos, entonces se acuestan sobreexcitados y les cuesta mucho dormirse y luego se despiertan ante el mínimo ruido. O el caso contrario, tienen tanta excitación durante todo el día que caen fritos y luego duermen como cestos, pero luego durante el día no hacen muchas siestas, normalmente. Ahora, no quiere decir que si tienes un niño muy dormilón digas, ah, pues el mío no es porque duerme mucho, por supuesto. Sonríen y reconocen a sus cuidadores a una edad más temprana. Tienen reacciones más intensas, el llanto, la risa, todo es más intenso en ellos. Afecta por igual a hombres y mujeres, a todas las clases sociales y lo que os comentaba del término precoz. Hablan antes y de forma más fluida, aunque Einstein no empezó a hablar hasta los 4 años, tampoco os agobiéis. Mayor manejo de vocabulario, suelen aprender a leer de forma precoz, aunque Stephen Hawking no aprendió a leer hasta los 8 años. O sea, quiero hacer mucha insistencia en que no se tiene que dar todo, ¿de acuerdo? Aprenden a sumar, restar o multiplicar de forma autónoma, normalmente ellos mismos llegan por razonamiento a estos procesos y tienen un excelente control mano-ojo, equilibrios, es decir, una coordinación mano-ojo y equilibrio corporal inusual para su edad, o pueden tenerla, ¿de acuerdo? Os podéis sentar si queréis, ¿no? Segundo mito, lo importante es que el niño sea feliz. Y como es feliz, no tenemos que hacer nada. Esto es una respuesta que nos suelen dar mucho en los colegios. ¿Para qué? Sí, bueno, parece que el niño es de altas, pero está muy bien adaptado en el cole y está integrado. ¿Para qué vamos a hacer nada? Y los papás nos lo creemos y decimos, es verdad, porque para mí lo más importante es que mi hijo sea feliz. Y como quiero que sea feliz y está bien con los amigos, no voy a hacer nada. Pues esto es un error. Mira, Abraham Maslow, que ha sido uno de los psicólogos más importantes y relevantes en la historia reciente y digamos que dio un cambio muy importante a la evolución de la psicología, porque hasta el momento se definía el hombre es malo y hay que corregirlo. Y a partir de Maslow el hombre es bueno y la sociedad le corrompe o no se genera. O sea, la maldad se genera por una falta o un mal desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces él estableció que las personas tenemos 5 niveles de necesidades y que desde que nacemos nos vamos dirigiendo hacia el nivel de autorrealización. La autorrealización es el desarrollo pleno de nuestro potencial, sea el que sea poco, sea mucho, sea en un campo, sea en 2 campos, es el desarrollo de nuestro potencial. Es un proceso a lo largo de toda la vida. Es subjetivo e individual para cada persona, cada uno avanza hacia ese proceso a un ritmo distinto y por un camino diferente.
es responsable del desarrollo íntegro y moral del individuo, es decir, no podemos esperar que una persona que está en un nivel de necesidad anterior, por ejemplo, que está buscando todavía el desarrollo afectivo, que no tiene amigos o que no se siente, no pertenece a un grupo, no podemos esperar que esta persona se dé a la sociedad. Son las personas que ya están en un nivel elevado de autorrealización las que se entregan a la, la Madre Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, todas esas personas están en un nivel de autorrealización personal pleno. Ojo, nos podemos autorrealizar como amas de casa, como madres. Esto no quiere decir que la autorrealización implique un nivel de éxito, ¿de acuerdo? Y es el responsable de nuestra felicidad. Es decir, cuando hablamos de que lo importante es que el niño sea feliz, lo importante es que desarrolle su potencial. Dos citas interesantes. La persona dotada disfruta utilizando y ampliando sus talentos. Es en ese progreso de nuestro potencial cuando el niño es feliz, cuando el niño aprende y se desarrolla. O sea, ser feliz no es jugar a las canicas, eso es divertirse un rato. La felicidad es un estado del ser que implica el desarrollo de nuestro potencial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos digan, no, es que el niño, lo importante es que sea feliz, la contestación es efectivamente. Y como lo importante es que sea feliz, lo urgente es que desarrolle su potencial. ¿De acuerdo? Los padres lo sobreestimulan, otra de las respuestas que nos solemos encontrar. Ni me voy a detener porque es que es un absurdo. O sea, este es el mito de que parece que los padres estamos ahí entrenando a los niños para que lean antes, multipliquen antes, etcétera, y esta es la realidad, que los niños nos van demandando y nosotros a duras penas podemos responder a sus demandas. Pero otra cosa muy importante es que el entorno es un factor determinante en el desarrollo de nuestros potenciales y la familia es parte de ese entorno. Y el niño aprendió a leer porque en casa había libros, claro que sí. Si no hubieran libros no aprendería a leer, pero el potencial lo tenía él. Y tú no puedes enseñar a leer a un niño de 3 años si no tiene el potencial para hacerlo. El niño no demanda, el último mito. Esto es un guepardo. El guepardo tiene la capacidad, tiene el potencial de correr hasta 115 kilómetros por hora. Pero no está corriendo todo el tiempo, ¿a que no? Solo corre cuando tiene hambre y tiene la necesidad de correr. Bueno, cuando tiene hambre ve una gacela y ante ese estímulo corre. Porque si no ve la gacela tampoco corre. Esto es un guepardo en el zoo. A este guepardo le echan la comida por la reja. ¿Vosotros creéis que este guepardo corre a 115 km por hora? ¿Y a 90? ¿Y a 30? No corre en absoluto, pero sigue siendo un guepardo, ¿no? El potencial lo sigue teniendo. Y si este guepardo le soltamos en la selva de repente, ¿va a correr? Vale, pues esto es lo que decimos. Cuando llevamos a los niños en primaria mucho tiempo, sin estimularlos, luego en secundaria surgen los problemas, entonces un profesor bien intencionado le pone un proyecto y el niño no responde al proyecto. Ah, pero es que yo le he puesto un estímulo, pero es que ni aún así, es que el niño no quiere hacer nada. Digo, a ver, es que le tenemos, o sea, hay que seguir insistiendo, el niño no se va a activar, no hay un botón y pum, y me activo. Es que el niño le tenemos en estado off muchos años y hay que trabajar muchísimas más cosas para que ahora se active. Es decir, tenemos a los niños en una especie de zoo, de jaula. Esta es una escuela tradicional donde se define el currículum, se define lo que tienes que hacer en cada momento, cuándo lo tienes que hacer y de qué forma. Entonces el niño está como en una jaula, no puede desarrollar su potencial porque no tiene cabida y le van echando los conocimientos en el ritmo que el profesor decide, ¿de acuerdo? Esto es un cole moderno. Pues son los coles que tienen muchas actividades y tienen iPad y pizarra digital y actividad aquí, actividad allá y tengo que cortar. ¿Vale? Entonces, en lugar de esto, que por muy bonito que sea sigue siendo enjaulado y en lugar de forzarle, lo interesante es tentar al niño para que avance. Es decir, poniéndole siempre estímulos para que él avance si quiere, como cuando le enseñamos a caminar. Y lo dejamos aquí, que no tengo más tiempo. ¿Alguna pregunta? En el blog, que os dejo aquí la dirección, ACC, la rebelión del talento, podéis encontrar todos estos conceptos porque están todos allí desarrollados, mito a mito, o sea, yo no lo veo, el niño no demanda, etcétera, cada uno es un artículo. Hay también un documento que lo engloba todo y además allí está publicado mi Gmail para que me podáis preguntar lo que queráis.